Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno poder estar otra vez de nuevo con ustedes, hermano, hermana, amigo que me estás viendo en esta hora. Qué bueno poder otra vez compartir de la palabra del Señor. No hay nada mejor que poder estar día tras día eh, y, y alimentarnos de su palabra, ya que la palabra del Señor nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios. La verdad está en las palabras de Jesús. Cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y toda esta verdad la encontramos en su palabra. Y sabemos que sí, que la palabra fue escrita por hombres, pero fueron hombres con la sabiduría de Dios, fueron hombres inspirados por Dios, porque así dice la palabra, que toda escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que la palabra del Señor hace en nosotros cuando conocemos la verdad. Por eso yo te invito ahí para que, si tienes la Biblia en la mano, podamos edificarnos en la palabra. Y yo quiero hablarles de la libertad. Todos, cuando llegamos a Cristo, podemos o por decirlo así, hemos podido ser libres de muchas cosas, aunque todavía nosotros somos pecadores. Todos nosotros vamos a pecar, estamos en una carne pecaminosa, pero la palabra nos ayudará día tras día para poder ir dejando ese yugo de esclavitud que hay en ti y que hay en mí, mujer, varón, que me ves. Y por eso en Juan 8:34, yo te invito para que hables la palabra ahí, donde tú estás. Juan 8, capítulo 34. Perdón, Juan 8, capítulo 8 y versículo 34. Y mira lo que dice la palabra del Señor, dice, y le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, aquí el que está hablando es Jesucristo. En el Evangelio de Juan 8, Jesús es el que está hablando a sus discípulos. Y tú y yo, que somos discípulos de Jesús, Él nos está hablando acá y nos va a hablar a través de esta enseñanza. Y dice el 35, el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y dice el versículo 36, que es el versículo clave de esta enseñanza, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo quiero que escudriñemos y que miremos la palabra del Señor, que es la que nos va a hacer libres, es la palabra. Dice en 1 Corintios 7, 22, 23, dice, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, libres del Señor. Mira, vuelvo y lo repito, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Nosotros, mujer, varón, somos llamados a ser libres. Jesús ya nos hizo libres, Él nos libertó. Cuando llegamos a Él, a sus pies, somos libres, como dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no somos llamados a seguir siendo esclavos del yugo del pecado.
el pecado que nos asedia. Mira, dice aquí en el versículo 23, déjame decirte, dice, es necesario entender que por precio fuisteis comprados para no hacernos esclavos de los hombres. Mira, déjame decirte, muchas personas pueden ser esclavos de los hombres. Pueden estar haciendo las cosas para Dios, pero muchas veces nos convertimos en esclavos de hombres, de los hombres. Es necesario soltarnos de ese yugo. Tenemos que entender que usted y yo no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Mira, tú recibiste el espíritu de libertad y nos has llamado otra vez a seguir en el yugo de esclavitud. Mira Romanos 8:21, lo que dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A eso fuiste llamado, a ser libre para ser esclavo de Cristo y para ser un hijo de Dios. Mujer, varón que me ves en esta hora, Gálatas 4:3 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la libertad. Mujer, varón, todo el mundo es llamado a la libertad en Cristo. Solamente es que muchos no quieren llegar a esa libertad. Mira, nosotros somos llamados a ser adoptados por Dios y somos llamados a recibir la herencia con Cristo, porque somos herederos y coherederos con su Hijo amado Jesucristo. Mira, Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Varón, mujer, tú ya fuiste libre cuando llegaste, aceptaste a Cristo en su corazón. Cristo te hizo libre. Es necesario que no vuelvas a los rudimientos del pecado, de la esclavitud. Mire lo que dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso necesitamos entender que un esclavo no tiene voluntad propia. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. O sea que déjame decirte, nosotros no podemos estar sujetos, subyugados a este amo que es el pecado. Entendamos que cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Por eso nosotros debemos de ser esclavos de Cristo, donde vamos a poder resistir este pecado que nos asedia día tras día. Mira, pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado, así podemos ser libres, podemos resistirlo. Es con el poder de Cristo. Por eso Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Déjame decirte que cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos empoderados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que mora en ti, mujer, varón. Es el Espíritu Santo. Y ya nosotros no somos llamados a resistir, a resistir. Por eso dice, y ese poder que somos capaces de resistir al pecado y convertirnos en esclavos de justicia. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mire, tú eres un siervo de Dios. Ya no eres un siervo del pecado.
Ya no estás sujeto y esclavo al pecado. Somos siervos del Altísimo. Dice, y convertidos en esclavos de justicia. Por eso, mira, hermano, ahí en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, esa es la paga que Dios da al pecado, a un pecado repetitivo. Él nos llamó a ser libres. Y hoy te invito, mujer, varón, para que vuelvas otra vez a la libertad que te hizo Cristo y no sigas siendo esclavo del pecado que te acecha día tras día. Sí, vamos a ser pecadores porque somos pecadores. El mismo Jesús dijo en su palabra, dijo que por cuanto todos pecamos, nosotros estamos destituidos de su gloria. Por su gracia y por su misericordia, tú y yo estamos ahí. Pero no sigamos siendo esclavos, no volvamos otra vez a la esclavitud de cuando Él nos sacó de ahí, cuando Él nos hizo libres. Por eso déjame decirte y recordarte este versículo, donde dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él ya nos libertó. Por eso permanezcamos en Él. Permanezcamos en Jesús, en la roca, en la vid que es Él, para poder ser esclavos de la justicia y no del pecado, para no seguir con ese yugo del pecado. Él nos ayudará, varón, mujer. Por eso te invito ahí, voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo primeramente te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Sé que has hablado a nuestras vidas, Dios de los cielos. Y gracias porque tu Hijo amado Jesucristo nos has hecho libres, Señor. Gracias por cada persona, por cada varón que ha recibido esta palabra, Señor, oh Dios de los cielos. Te pido que les ayudes y que nos ayudes, Señor, oh Dios amado, mi Rey precioso, a seguir en la libertad con que tu Hijo amado Jesucristo nos hizo libres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Feliz día.